Cuando se habla de Etiopía, a menudo lo primero que viene a la mente de muchos son las sequías y las extensas llanuras. Pero para quienes no lo saben, Etiopía también es uno de los centros más antiguos del cristianismo en el mundo. En sus montañas y lugares remotos hay antiguas iglesias, manuscritos, tumbas y monumentos que hasta hoy no se comprenden completamente. Y uno de los ejemplos más importantes es los Evangelios de Garima. Estos libros se encuentran en el monasterio Abba Garima en Tigray, al norte de Etiopía. Fueron escritos en Ge'ez, una lengua antigua que todavía se utiliza en los servicios religiosos de la Iglesia Ortodoxa etíope. Durante mucho tiempo, algunos investigadores pensaron que los manuscritos solo se hicieron en la época medieval, pero cuando se analizaron pequeñas partes del pergamino usando datación por radiocarbono, resultó que eran más antiguos de lo que se pensaba al principio. Según el Ethiopian Heritage Fund, el estudio mostró el análisis que los dos principales manuscritos de Garima podrían haberse hecho entre finales del siglo V y principios del siglo VII. Eso significa que es posible que algunas de las páginas se hayan hecho hace más de 1400 años. Sin embargo, los libros no solo contienen texto, también tienen coloridas ilustraciones de los autores de los evangelios, patrones decorativos y páginas que muestran cómo se organizaron las partes de la Biblia. Según la Universidad de Oxford, estos son los libros de evangelios etíopes más antiguos que existen y se encuentran entre los manuscritos cristianos más antiguos que tienen ilustraciones completas. Esto es importante porque muestra que ya existía una tradición desarrollada de escritura y arte cristiano en Etiopía en una época en la que las historias sobre el cristianismo temprano solían centrarse solo en Europa y Medio Oriente. Pero no es correcto decir que esto prueba que todos los manuscritos cristianos ilustrados comenzaron en Etiopía. Existen otros fragmentos y obras de arte antiguas de Europa, Egipto, Siria y otras partes del mundo mediterráneo. Pero el verdadero valor de los evangelios de Garima es que muestran que África también tuvo un papel importante en la difusión y el desarrollo del cristianismo en la antigüedad. Esto prueba que la antigua escritura y el arte cristianos no solo se desarrollaron en Europa y Medio Oriente, también existe una tradición religiosa sobre el origen de estos libros. Según la historia de los monjes, supuestamente fueron escritos por San Abba Garima. Escribió el evangelio en solo un día. Se dice que el sol dejó de ponerse para que pudiera terminar su trabajo. Esta historia es importante como parte de la fe y la tradición del monasterio. Pero la ciencia no puede comprobar esto. La datación por radiocarbono solo puede decir cuándo posiblemente se hizo el pergamino. No puede determinar quién lo escribió exactamente ni cuánto tiempo tomó hacer todo el manuscrito. Tampoco es cierto que el monasterio haya ocultado completamente todas las páginas a los investigadores. Ya hubo expertos que vieron, analizaron, examinaron, restauraron y tomaron pequeñas muestras de los libros. Sin embargo, sigue siendo estrictamente resguardado porque es muy antiguo, fácil de dañar y los monjes lo consideran un objeto sagrado. En Etiopía, no solo los libros antiguos generan preguntas sobre el pasado. Al sur de Addis Abeba, se encuentra el sitio arqueológico llamado Tiyak. Aquí también se pueden ver altas piedras erigidas verticalmente en el suelo. Se les llama estelas. Según la UNESCO, hay 36 monumentos en la parte principal del sitio. 32 de ellos tienen símbolos tallados. Hay formas que parecen espadas, círculos, líneas y cuerpos humanos, pero hasta ahora no se conoce con certeza el significado completo de estos símbolos. Pero según los arqueólogos, las excavaciones han demostrado que el sitio realmente formaba parte de un antiguo cementerio. Las piedras probablemente servían como marcadores para las personas enterradas debajo o cerca de ellas. Según la UNESCO, las estelas fueron erigidas entre aproximadamente el siglo X y el siglo XV. También se encontraron tumbas en el lugar. Es posible que los dibujos de espadas estén relacionados con el valor, la condición de guerrero o el estatus del difunto, pero esto solo es una teoría. No queda ninguna explicación escrita de quiénes hicieron el monumento. Por eso, todavía no está claro si cada grabado representa un nombre, rango, grupo, símbolo religioso o la historia de vida. Tampoco se ha comprobado que todas las personas enterradas aquí hayan muerto en una sola gran guerra. Hay evidencia de heridas en algunos restos, pero eso no es suficiente para decir que todo un ejército o una civilización guerrera perdida está enterrada en Tilla. Es más seguro decir que este es un cementerio importante de una comunidad local que tiene su propia manera de recordar a sus muertos. También hay historias que relacionan las piedras con Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, un líder militar del siglo XVI, conocido en algunas tradiciones locales como Gran. Pero muchas de las estelas son más antiguas que su época, así que ni él ni su ejército construyeron el principal monumento de Tilla.
El mayor misterio no es si una fuerza sobrenatural levantó las piedras. La pregunta es, ¿qué comunidad las hizo? ¿Cómo interpretaban los símbolos? ¿Y por qué su explicación desapareció de la historia? No todas las civilizaciones dejan libros, nombres de reyes o largos registros escritos. A veces solo quedan las piedras. Y cuando se pierde el idioma necesario para leer los símbolos, aunque el mensaje esté claramente visible, ya no entendemos de inmediato lo que significa. Por eso son importantes los evangelios de Garima y Tilla. El primero muestra que la historia cristiana de Etiopía es más profunda y antigua de lo que se pensaba durante mucho tiempo. El segundo nos recuerda que hay comunidades en África que crearon sus propios monumentos y símbolos, aunque ya no sepamos sus nombres. A pesar de esto, en la parte oriental de Etiopía hay una antigua ciudad que durante mucho tiempo pasó desapercibida para la arqueología moderna. Se llama Harla. Antes de que comenzaran las excavaciones a gran escala, solo era conocido por los locales como un lugar con grandes muros y piedras. Incluso cuentan historias de que fueron gigantes quienes lo construyeron debido al tamaño de algunas de las piedras utilizadas. Pero cuando los arqueólogos de la Universidad de Exeter lo estudiaron, no encontraron evidencia de que hubiera gigantes en el lugar. Lo que descubrieron fue más realista, pero igual de importante. Harla fue una vez un gran asentamiento islámico y un centro comercial conectado con diferentes partes del mundo. Aquí se encontraron una antigua mezquita, tumbas islámicas, vidrios, cuentas, conchas importadas y piezas de cerámica provenientes de China, Yemen, Madagascar y Maldivas. Esto demuestra que el este de Etiopía no estaba aislado durante el periodo medieval. Formaba parte de una amplia red comercial que conectaba África, Arabia y el Océano Índico y Asia. Estos productos pudieron haber pasado por muchos comerciantes antes de llegar a Harla, así que no significa que cada comerciante de la ciudad viajara directamente a China o a las Maldivas, pero está claro que estaban conectados a las rutas por donde pasaban productos de países lejanos. También es importante la mezquita encontrada. Esto muestra que ya había una comunidad musulmana organizada en el lugar. También es importante la mezquita encontrada. Esto muestra que ya había una organización y ahora tiene valor después. También hay similitudes en algunas partes de la arquitectura y artefactos con otros asentamientos islámicos en el Cuerno de África y la costa este de África. Esto significa que Harla no era solo una pequeña aldea, era un lugar donde se reunían comerciantes, artesanos, agricultores y la comunidad religiosa. Pero no es correcto decir que fue borrado intencionalmente. Harla fue borrado de todos los libros de historia. Muchas ciudades antiguas desaparecen de los registros escritos porque los documentos se destruyen, cambian las rutas comerciales o la gente abandona el lugar después de una guerra, sequía o el colapso de la economía. También es posible que se haya usado otro nombre en los registros antiguos. Por eso aún no se ha identificado claramente. Lo importante es que la excavación mostró que había una sociedad comercial vibrante en el este de Etiopía que durante mucho tiempo no recibió suficiente atención. De un centro de comercio olvidado, ahora pasamos al lago más grande de Etiopía. Este es el lago Tana, la principal fuente del Nilo Azul. Hay más de 30 islas en el lago y muchas de ellas tienen iglesias o monasterios. Durante muchos siglos, se usaron las islas remotas para proteger manuscritos religiosos, objetos reales, pinturas y otros tesoros contra la guerra y el robo. Según la UNESCO, el lago Tana se convirtió en un centro importante para la preservación del cristianismo etíope, especialmente durante el período medieval. Muchos manuscritos antiguos y tesoros religiosos fueron escondidos en sus monasterios. Uno de los lugares más conocidos aquí es Tanakirkos. Según la tradición de la Iglesia Ortodoxa Etíope, se dice que el Arca de la Alianza fue escondida en la isla en algún momento. Esta es la caja sagrada que, según la Biblia, contiene las tablas de los 10 mandamientos. La tradición local dice que permaneció en Tanakirkos antes de ser trasladada a Aksum, Tanakirkos. Es importante dejar clara la diferencia entre la fe y la historia comprobada. No hay evidencia arqueológica que demuestre que el Arca de la Alianza original realmente estuvo en la isla. Tampoco hay ningún investigador independiente que haya visto o examinado un objeto que pueda confirmar que esta reliquia proviene de la época de Moisés. Hay piedras y antiguos sitios religiosos en la isla que los monjes relacionan con la historia del arca, pero los agujeros o marcas en las piedras no son suficientes para probar que ahí se colocó la caja sagrada. Es posible que éstas sean parte de otra estructura antigua o de alguna actividad religiosa diferente. Por eso, la historia del arca en Tanakirkos debe considerarse como una importante tradición religiosa.
no como un descubrimiento arqueológico confirmado. Tampoco es raro que los monjes sean estrictos con la entrada a ciertas partes del monasterio. Estos lugares son sagrados y tienen sus propias reglas religiosas. Los manuscritos antiguos, telas, madera y objetos de metal también son frágiles. La luz excesiva, el contacto, la humedad y el almacenamiento inadecuado pueden dañarlos. También hay algunos monasterios que tienen limitaciones sobre quién puede entrar, basadas en las antiguas tradiciones de su comunidad. En sus tesorerías hay antiguas coronas, manuscritos, objetos religiosos y restos de algunos antiguos gobernantes etíopes. Todo esto aún no se ha estudiado completamente debido al acceso limitado, falta equipo de conservación y es necesario respetar la autoridad de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Esto no significa que necesariamente haya algo oculto que cambiará toda la historia. La razón más clara es la combinación de fe, seguridad y el cuidado de objetos muy antiguos. Ese es el verdadero valor de Harla y de los monasterios del lago Tana. Harla muestra que Etiopía estaba conectada con el amplio comercio internacional incluso antes de la llegada de la era moderna. Mientras tanto, el lago Tana muestra cómo las comunidades religiosas aisladas protegieron partes de la historia del país durante muchos siglos. Aquí hay historias que aún no se han comprobado, pero incluso si quitamos las leyendas sobre los gigantes y el Arca de la Alianza, la verdadera historia sigue siendo asombrosa. Porque en un lugar que parece estar lejos del centro del mundo, hay ciudades y monasterios que han estado conectados durante mucho tiempo con la religión, el comercio y la cultura de África y Asia. Aún así, en el sur de Etiopía hay otra gran necrópolis llena de monumentos de piedra. Se llama Tutu Tutofela y se encuentra en la zona de Gedeo. Se han registrado cientos de estelas aquí. Una estela es una piedra erigida como monumento, generalmente para marcar una tumba o un lugar importante. Las piedras en Tutu Tutofela tienen dos formas principales. Algunas son largas y redondeadas. Otras tienen un rostro simple, con dos marcas para los ojos y una línea para la boca. Aún no se sabe con certeza quién las hizo, pero las excavaciones muestran claramente que Tutu Tutofela era un gran cementerio utilizado por la gente. Con el tiempo, el lugar se volvió aún más interesante cuando los arqueólogos descubrieron que aquí no solo se encuentran entierros de una sola época. Hay tumbas más antiguas en la parte inferior, mientras que hay entierros más recientes colocados encima o integrados en el cementerio anterior. Esto significa que hubo personas que regresaron al lugar después de mucho tiempo y lo usaron nuevamente para enterrar a sus muertos. Esto no prueba que hayan intentado apropiarse de la cultura de quienes lo hicieron antes. Es posible que las comunidades posteriores simplemente consideraran el lugar como sagrado. También pudieron haber relacionado las antiguas piedras con sus antepasados, aunque ya no supieran quiénes las construyeron primero. Es común en muchas sociedades antiguas reutilizar los antiguos cementerios. La existencia de un cementerio anterior puede dar mayor valor y significado al lugar. Por eso, el misterio de Tutu Tutofela no es para mí por qué hay muertos enterrados sobre otros muertos. La verdadera pregunta es, ¿cuántas comunidades diferentes usaron el lugar? ¿Cuánto tiempo pasó entre ellas? Y si el significado de las estelas era el mismo para cada generación, tampoco hay una base sólida para afirmar que todos los residentes actuales evitan deliberadamente el lugar. Lo único claro es que ya no existe una tradición viva que explique completamente quién fue el primero en trabajar cada piedra. ¿Y cuál es el significado de todos los símbolos? Desde el antiguo cementerio en el sur, ahora vamos a un monasterio en Himayón, al norte de Etiopía, que está casi aislado del resto del territorio. Este es el monasterio de Debre Damo en Tigray. Está situado en la cima de una montaña plana rodeada de acantilados empinados. Para llegar a la cima, los visitantes deben subir usando una cuerda gruesa que los monjes bajan. La parte empinada de la subida mide aproximadamente 15 metros. Solo se permite la entrada a hombres en el monasterio. Esta es una antigua regla religiosa de la comunidad. No es evidencia de que tengan algo secreto que no quieran mostrar a las mujeres. Es parte de la estricta tradición monástica que se sigue en el lugar. Se dice que Debre Damo fue fundado en el siglo VI por Abuna Aregawi, uno de los llamados Nueve Santos. Los Nueve Santos son un grupo de monjes cristianos que, según la tradición etíope, ayudaron a expandir la vida monástica, la enseñanza religiosa y la traducción de textos cristianos en Etiopía. La iglesia principal en Debre Damo es Maalik. Es una de las iglesias más antiguas que aún existen en Etiopía y conserva el antiguo estilo arquitectónico aksumita. Las paredes fueron construidas alternando piedra y madera. También se pueden ver en el exterior los extremos salientes de las vigas de madera
que a veces se llaman cabezas de mono por su forma. Tampoco es correcto afirmar que la iglesia nunca fue reparada o modificada durante 1500 años. El diseño básico es muy antiguo, pero ya ha pasado por renovaciones y reparaciones para evitar que las paredes se derrumben por completo. También se conservan antiguos manuscritos y objetos religiosos en el monasterio. Pero las historias sobre una cruz que Abu Naregawi trajo directamente desde Roma son parte de la tradición religiosa local. Todavía no hay pruebas científicas que confirmen la edad exacta y el origen de esto. También hay una historia famosa sobre cómo Aregawi subió la montaña. Según la tradición, fue ayudado por una gran serpiente para llegar a la cima mientras un ángel lo vigilaba. Esto no es un hecho histórico comprobado por la arqueología. Es una leyenda religiosa que explica cómo la montaña se volvió sagrada para los creyentes. La verdadera historia de Debre Damo es aún más impresionante, incluso sin incluir la leyenda. Durante casi 1500 años, fue un lugar de oración, estudio y copia de manuscritos religiosos, y el difícil acceso al monasterio ayudó a protegerlo de algunas guerras, robos y rápidos cambios en el exterior. Pero la historia actual también muestra que no es completamente seguro. Las iglesias y comunidades religiosas en Tigray también se vieron afectadas por los conflictos modernos en la región. Tuto, Fela y Debre Damo son diferentes. El primero es un cementerio de comunidades que ya no conocemos completamente. El segundo es un monasterio vivo que sigue siendo utilizado hasta hoy. Pero ambos muestran cuántas partes de la historia de Etiopía no se pueden ver en los palacios o en las ciudades modernas. Algunas están enterradas bajo tumbas de piedra. Otras están en la cima de una montaña que solo se puede alcanzar con una cuerda. Además, dentro del monasterio de Debre Damo hay antiguos manuscritos y objetos religiosos que los monjes cuidan celosamente. El acceso para los forasteros es limitado, pero eso no significa automáticamente que haya una historia secreta oculta. Los manuscritos son muy antiguos y frágiles. También se consideran posesiones sagradas del monasterio, por eso no se permite simplemente tocarlos, tomarles fotos o sacarlos para estudiarlos. Como la única manera principal de subir al monasterio es por cuerda, es fácil para los monjes controlar quién puede entrar. Desde el monasterio en la cima de la montaña, ahora vamos bajo tierra. En la zona de Beili, en el sureste de Etiopía, se encuentran las cuevas de Sof Omar. Es uno de los sistemas de cuevas más grandes y largos de Etiopía. Las cuevas se formaron durante un periodo muy largo mientras el río Wave fluía a través de la piedra caliza. Poco a poco, el agua fue disolviendo y esculpiendo la roca hasta formar grandes túneles y cámaras, arcos y columnas. Cuando entras en la parte principal de la cueva, es como si estuvieras dentro de una catedral enorme. Hay pilares de piedra caliza muy altos, grandes arcos y pasadizos oscuros que parecen hechos siguiendo un plan arquitectónico. Pero todo esto fue creado por un proceso natural. No hay evidencia sólida de que una civilización desconocida haya esculpido el sistema principal de cuevas. Sof Omar también es importante porque es un lugar sagrado. Según la tradición islámica local, aquí vivió el jeque Sof Omar, un hombre santo musulmán muy respetado en la zona. Por eso, la cueva ha sido utilizada durante mucho tiempo como sitio de peregrinación y oración por algunas comunidades musulmanas y oromo. No todas las partes de la cueva están abiertas para los turistas comunes. Hay túneles que son muy oscuros, estrechos, resbalosos o difíciles de atravesar. También existe el peligro de inundaciones, caída de rocas, perderse y falta de aire en algunas áreas. Por eso se necesita un guía capacitado y el equipo adecuado para entrar de manera segura. Tampoco hay ningún informe arqueológico confiable que respalde la afirmación de que hay cámaras secretas, túneles artificialmente ampliados o marcas que no puedan ser explicadas por procesos naturales. No es suficiente el relato de un explorador o guía local para declarar que hay una estructura desconocida adentro. Primero, esto debe ser medido, tomar fotografías claras y ser examinado por un geólogo y un arqueólogo calificados. Por eso, las partes cerradas de Sof Omar no deben llamarse inmediatamente un secreto del gobierno. Es más probable que el acceso esté restringido porque es peligroso y no está adecuadamente preparado para los visitantes. Y aunque no haya conspiración, las verdaderas cuevas de Sof Omar sigue siendo impresionante. Es una estructura natural enorme que también ha sido parte de la fe y la cultura de las personas que viven a su alrededor. Ahora, vayamos al último lugar. Una tierra que parece de otro planeta. Esta es la depresión del Danakil en el noreste de Etiopía. Forma parte de la región de Afar, cerca de Eritrea y Djibouti.
El Danakil es uno de los lugares más calientes, más bajos y más activos geológicamente del mundo. Aquí se encuentran tres partes del sistema tectónico: la placa arábiga, la placa nubia y la placa somalí. La placa tectónica es una parte enorme de la capa exterior dura de la Tierra. En Danakil, estas placas se están separando poco a poco. A medida que la Tierra se agrieta, el calor y el magma suben desde abajo. Por eso, hay muchas fallas, terremotos, manantiales termales y volcanes en la región. Danakil es parte de un sistema activo de expansión de la corteza en la región de Afar. A menudo se dice que aquí están haciendo un nuevo océano. Es posible, pero solo ocurrirá en un futuro muy lejano. Si la separación de la Tierra continúa durante millones de años, es posible que parte de la región se hunda por completo y sea invadida por el agua del Mar Rojo. Por ahora, sigue siendo tierra seca, y hay zonas que están a más de 100 metros bajo el nivel del mar. Uno de los lugares más famosos en Danakil es el campo hidrotermal de Dalol. Aquí se puede ver un paisaje de colores amarillo brillante, naranja, verde y blanco. Estos colores provienen del azufre, sal y otros minerales que son liberados por el agua caliente y ácida que sale de debajo de la tierra. Hay pozas que son extremadamente calientes, muy saladas y muy ácidas. Debido a que estas condiciones extremas ocurren al mismo tiempo, hay algunas partes de Dalol que pueden no ser habitables ni siquiera para muchos microorganismos. Hay estudios científicos que han encontrado vida microscópica en algunos ambientes extremos de la región. Pero también hay otros estudios que dicen que hay pozas que pueden haber superado el límite normal para la vida. Esto muestra que no basta con tener agua para que exista vida. También es necesario que la temperatura sea la adecuada, la acidez, la salinidad y otras condiciones químicas. Por eso, los científicos usan el Dalol como ejemplo para estudiar qué tipo de lugares en Marte u otros planetas podrían ser habitables para la vida. En la región también se encuentra el Ertaale, uno de los volcanes activos de Etiopía. Es conocido por el lago de lava que se puede ver dentro del cráter, pero esto no siempre es igual. Puede subir, bajar, cubrirse o desaparecer temporalmente la lava visible, dependiendo del movimiento del magma bajo el volcán. A pesar del intenso calor, los Eifar han vivido en la región durante mucho tiempo. Una de sus formas tradicionales de ganarse la vida es la minería de sal. Cortan los bloques duros de sal del suelo y los transportan usando caravanas de camellos. La vida aquí es muy difícil, hay poca agua, la temperatura es extremadamente alta y la ayuda está lejos en caso de accidente o emergencia. También hay peligro por los gases volcánicos y los cambios repentinos en las condiciones del suelo. Hubo épocas en que viajar era peligroso debido a grupos armados y problemas de seguridad cerca de la frontera. Por eso, algunos recorridos requieren permiso, guía local y escolta de seguridad. Pero no hay pruebas sólidas de que existan edificios gubernamentales secretos o estructuras desconocidas en las partes cerradas de Danakil. Tampoco es cierto que el gas peligroso esté distribuido de manera uniforme en toda la región. La cantidad de gas varía según la ubicación del respiradero volcánico, la dirección del viento, el calor y el movimiento del agua subterránea. Un lugar puede ser seguro ahora, pero volverse peligroso en solo unas horas. Por eso, la geología, el clima extremo y el riesgo de seguridad son razones suficientes por las que hay lugares donde no se permite la entrada a los turistas. No se necesita una conspiración para hacer que Etiopía sea extraordinaria. Ahí están los evangelios de Garima, que se encuentran entre los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos que existen de Etiopía. Ahí están Tía y Tuto Tutofela, donde se erigen los monumentos de piedra de comunidades que ya no conocemos completamente. Ahí está Harla, un antiguo centro de comercio que estaba conectado con África, Arabia y Asia. Ahí están los monasterios del lago Tana y Debre Damo, donde se siguen preservando partes importantes de la tradición ortodoxa etíope. Y ahí están Sof Omar y Danakil, lugares moldeados por el agua, la piedra, el calor y el movimiento del propio planeta. Todavía hay muchas preguntas sin respuesta completa, pero la falta de respuesta no es automáticamente prueba de que algo se está ocultando intencionalmente. A veces simplemente se han perdido los antiguos registros escritos. A veces las cosas son demasiado frágiles y sagradas, por lo que el acceso es limitado. Y a veces el lugar es simplemente demasiado peligroso para entrar así nada más. Ese es el verdadero misterio de Etiopía. No es porque oculte en silencio toda la historia del mundo, sino porque su historia es tan antigua y tan vasta que todavía hay muchas partes que no se han leído, excavado o comprendido completamente hasta ahora.